proyecto de curso final. O sea, esta es la manera correcta de plantear una introducción para proyectos, que es lo que ustedes van a hacer. Para que les quede muy claro, igual ahorita les voy a mostrar la diferencia entre esas dos introducciones. eh, y van a entender pues varias cosas y el por qué una es más corta y por qué la otra pues es más detallada. Entonces, lo primero es definir qué es una introducción o para qué sirve una introducción dentro de un documento. Entonces, aquí se responden claramente como dos cosas y la primera es para qué estoy realizando la investigación y el por qué la investigación de eso que yo estoy investigando, ya sea en campo en una empresa o ya sea información que consulte en revisión de literatura. No todos los trabajos que yo realice, pues en el caso, por ejemplo, de su trabajo de grado, sí debe hacerse en campo, pero cuando hablamos de proyectos de curso, no todos los proyectos de curso se toman datos y se hacen campo. Hay otros proyectos que se hace solamente investigación en revisión de literatura sobre algún tema y alguna duda que yo tenga o alguna hipótesis que yo planteo sobre un tema. Pero en ambos se resuelve esas dos preguntas. Lo otro es que la introducción es de lo más importante que hay en mi trabajo. ¿Por qué? Porque a partir de esa introducción voy a definir el problema de investigación. Adicional a eso, también voy a dar respuesta o voy a encontrar una solución a ese problema de investigación que es la hipótesis. Y al final de esta introducción también van a estar allí los objetivos y obviamente es importante porque son las metas que voy a alcanzar al final del trabajo. Entonces, la introducción es la parte más importante o una de las partes más relevantes de un proyecto, porque en ella se define absolutamente todo, tanto las metas que voy a alcanzar, que son los resultados que voy a obtener, como también la identificación de la situación problema y la solución o mejora a ese problema. Aquí les hice como una comparación entre una introducción de un artículo científico, que fue lo que vimos la clase pasada, y un proyecto de grado o un proyecto de curso. Para un artículo científico, pues aquí están estas partes. Ustedes pudieron evidenciar que no, que están de manera implícita en el texto, o sea, es un párrafo donde yo voy a encontrar cada una de estas partes de manera implícita sin ningún título que me defina pues cada una de ellas y me diga aquí está esta información. En el caso de los proyectos de grado o proyectos de curso y la plantilla institucional sí los tiene divididos por títulos. Entonces cuando yo me dirija a esa plantilla pues voy a encontrar un título que me va a decir planteamiento del problema, me va a decir descripción del problema, curso histórico temporal de ese problema o antecedentes, proyección del problema, posibles soluciones o justificación. En el caso de los artículos científicos, ese planteamiento del problema es de manera general, entonces es algo muy corto, no es algo tan detallado. En los proyectos, miren que se divide en tres títulos ese planteamiento del problema, o sea, es algo más amplio que yo voy a describir en este trabajo. Luego tenemos esta parte de la hipótesis. En el caso de los proyectos, yo voy a dar ese nombre de hipótesis o problema de investigación. Todos los proyectos, si yo quiero como autor, pueden tener esa pregunta de investigación, que va a ser esa misma hipótesis en forma de pregunta o este problema de investigación en forma de pregunta. Y yo como autor defino si la pongo o no la pongo, si la incluyo. Pero algo que debo tener muy presente es cuándo debo incluir el título de hipótesis y cuándo debo incluir un título de problema de investigación. Incluyo un título de hipótesis cuando mi investigación es cuantitativa. ¿Qué quiero decir con esto? Que es susceptible a ser representado por números, o sea, numéricamente. Mis resultados, lo que voy a obtener de esa investigación va a ser de manera numérica. En cambio, cuando yo utilizo esta palabra de aquí o estas palabras, problema de investigación, se da para proyectos cuando el resultado es cualitativo, cuando se centra en la cualidad o en la calidad de las cosas o de la investigación que yo estoy haciendo. Entonces ahí yo no voy a tener números en mis resultados, sino que voy a indicar si es algo bueno, es algo malo, o si fijo algunos niveles de alto, medio y bajo, entonces en esos rangos voy a decir, bueno, la información o lo que yo obtuve en campo se encuentra ubicado en un nivel medio, bajo, alto, bueno, entonces eso es de manera cualitativa. Título de problema de investigación, cuando lo que yo estoy haciendo
en mi proyecto me da resultados cualitativos. Título de hipótesis cuando en mi proyecto voy a obtener resultados numéricos. ¿Les queda clara esta parte? ¿Cuándo debo utilizar cada uno de esos títulos? Creo que me puedes repetir esa partita. Cuando es cualitativo, Problema de investigación. no es problema de investigación. Y cuando yo pongo el título de hipótesis es cuando es susceptible a ser representado numéricamente. Entonces los resultados van a ser cuantitativos. Se puede dar el caso que yo en un trabajo pueda plantear Profe, las qué dos. pena. Dime. Profe, que el compañero Girado tuvo un problemita familiar y por eso no se ha conectado. Ah, bueno, listo. Eso, No hay problema. Bueno, les decía que yo puedo en mi trabajo poner una tesis, perdón, una hipótesis que sea, puede tener mi trabajo, perdón, hipótesis y problema de investigación. ¿Por qué? Porque en la investigación lo dividí en dos y tengo una parte que la califiqué de manera cualitativa y tengo otra donde obtuve la parte cuantitativa. Entonces yo también ahí puedo plantear, poner una hipótesis, el título de hipótesis, planteo esa hipótesis cuantitativa y luego pongo el título de problema de investigación y planteo también esa parte cualitativa de mi trabajo, o sea que puede llevar las dos o alguna de las dos. Y la pregunta de investigación, yo elijo si la quiero poner o no la quiero poner. Eso ya lo elijo, soy yo. Siguiendo con el orden, entonces están esas posibles soluciones o justificación y los objetivos. Como les mencioné, la plantilla que tienen ahí en Teams ya tiene todos estos títulos. Lo que ustedes hacen simplemente es allí a esa plantilla pegar la información que ustedes buscan sobre el planteamiento del problema o lo que planteen allí. Ya está organizada de esta manera, con títulos y todo, para que lo tengan como ahí muy presente, que pues ya está con normas APA. Bueno, entonces para iniciar con el problema o el planteamiento de ese problema para proyectos, su primera parte es la descripción del problema. Aquí, ¿qué información voy a poner yo? Es la situación actual de ese problema. Voy a relatar características, la extensión o magnitud de ese problema, entonces ahí puedo mencionar qué es lo que está causando ese problema. Si lo hago en una empresa, entonces en esa empresa, ¿cuál es el problema? Entonces aquí puedo mencionar información primero general del tema, indicar dónde está ubicada la empresa, cómo se llama, y de ahí ya empezar a hablar sobre esa problemática que se presenta, pero es de la situación actual. Ahora les voy a mostrar un ejemplo respecto a esta parte de la descripción del problema y de la información que debe llevar. Esto que está aquí es una introducción que se redactó hace algún tiempo, hace 2 años más o menos. En ese momento hablaba sobre una situación actual, esto es en Perú, es de un problema en Perú. Entonces les voy a leer y adicional a eso les voy a indicar algo que siempre debemos hacer en estos planteamientos del problema. Entonces, en el ejemplo dice, el café es el sostén de la economía nacional porque genera fuentes de empleo proporcionando ingresos necesarios para la satisfacción de las necesidades de los propietarios y trabajadores del sector cafetalero. Entonces, miren que allí en esa parte se hace una breve descripción sobre de qué voy a hablar. Por ejemplo, aquí ellos hablan de la importancia del café y que en ese país Buenas es noches. importante. Hola, buenas noches. Es importante en la economía nacional porque genera ingresos, empleos, bueno, muchísimas cosas me hablan allí sobre ese problema que vamos a abarcar, que es sobre la producción de café. O sea, el problema va a girar sobre esa producción de café. Entonces, en el caso de mi trabajo, yo puedo hacer lo mismo. Puedo poner unas líneas que me hablen, bueno, si yo voy a hablar de un ingenio azucarero, entonces voy a mencionar la importancia del ingenio azucarero para el país, para el valle, para el Cauca, bueno, en la región que esté, voy a hablar de eso que trae bueno para el país y ya luego de allí voy a mencionar con mis palabras cuál es la situación o el problema que se presenta dentro de la empresa donde yo estoy haciendo mi investigación. Siguiendo con lo del ejemplo, dice, sin embargo, hoy en día se puede visualizar que las empresas cafeteras, a pesar que están bien constituidas en cuanto a la infraestructura, no lo están en producción ni en el personal humano que lo conforman, ocasionando paros en la fabricación, pedidos acumulados
sin ser atendidos y con materia prima no procesada en el tiempo establecido por falta de materia prima. Entonces miren que aquí este señor lo que hace es hablarme de ese problema, me dice no, o sea, hay cosas buenas y es que están bien constituidas en la parte de infraestructura, eso está bien, pero cuando vamos a ese capital humano, dice que esas personas no tienen la parte de capacitación que deberían para poder trabajar en esta producción de café. Y adicional a eso, dice que me causa esa parte de la producción y el personal que no está de la manera correcta. Entonces menciona allí que causa paros, pérdidas, pedidos acumulados que no los pueden atender, la materia prima que no la pueden procesar, tampoco tienen la cantidad de materia prima que necesitan. Entonces allí describe todo lo que está sucediendo y cuál es el problema principal. Y adicional a eso, mire que mencionan información tomada de Internet. En esta descripción del problema hablo de la situación actual, lo digo con mis palabras, pero adicional a esto, debo buscar información en Internet que me respalde lo que yo estoy diciendo con mis palabras. Siempre debe haber un párrafo, no importa que sean 3, 4 líneas, pero de información de artículos o investigaciones que ya estén publicadas que fundamenten lo que yo estoy diciendo con mis argumentos. Entonces, en este caso, la idea es buscar información lo más reciente. Es muy difícil sobre un tema específico encontrar información que esté publicada en el mismo año para yo decir, bueno, vamos a encontrar información en el 2021 de esto. Es complicado. Entonces, hay como dos opciones y es, si yo no encuentro información a nivel local que me hablen de esta situación, problemas, y estamos hablando del mismo ingenio azucarero, y allí en ese ingenio vamos a hablar sobre cuellos de botella y los métodos y tiempos establecidos en esas empresas, entonces yo lo que puedo hacer es buscar información. Si no encuentro a nivel nacional, regional o local, a nivel internacional. ¿Qué puede estar pasando en un ingenio cuando hay un cuello de botella? Y esa información me sirve, la tomo, la copio y la pego en mi documento. Si no la encuentro que sea tan reciente, por lo menos debo encontrar información hasta 2 años anterior al año donde estoy hablando de esa situación, problema. Entonces, si estamos en el 2021, lo ideal es encontrar información del 2020 o del 20 o del 2019 y nos va a servir para esa descripción del problema en la situación actual, porque esa es la información que está actualizada, publicada en Internet. ¿Les queda claro esta parte? ¿Tienen alguna duda? Bueno, entonces, continuando con ese planteamiento del problema, está en la segunda parte, que es el curso histórico temporal del problema. Aquí ya en este punto lo que yo voy a hablar es cómo a través de una línea de tiempo, sobre la trayectoria del tiempo, se ha venido comportando esa situación problema. Entonces aquí también busco información en Internet, o por ejemplo, si yo estoy en una empresa y la empresa me facilita datos donde me hable de tiempos de producción de años anteriores, entonces yo puedo poner esa información en ese curso histórico temporal. Y digo, bueno, ellos tenían información del 2019, donde decía que el tiempo total de la producción era tanto tiempo. En el 2020 el tiempo era este, y en el 2021, en el tiempo que llevamos hasta este año, era este valor. Entonces es una manera también de yo describir cómo a través del tiempo si ha comportado esa situación problema, si ha aumentado, ha disminuido, si ha mantenido allí en ese tiempo. Siguiendo con el ejemplo de ese problema en la producción de café en el Perú, dice, este problema no es reciente, ya que por medio de un estudio histórico temporal del problema se pudo comprobar que en el año 2002 el país fue afectado por una sequía que provocó disminución en la producción y en la calidad del grano de café a un 75%, debido a que no alcanzó el desarrollo normal. Este problema se mantuvo por 4 años afectando seriamente la economía nacional. Este fenómeno se repitió en el 2010, afectando la producción y calidad del grano de café a solo 38%. Miren que aquí él menciona ciertos años, ciertas fechas y encontró información de porcentajes donde decía
Bueno, esa disminución en la producción fue del 75% en el 2002, pero en el 2010 disminuyó, ya no era tan alta, sino que ya pasó a un 38%. Se apoya en información que encontró en Internet y bueno, y aquí todavía sigue describiendo en años posteriores esa situación y dice, de igual forma, aunque el Estado inició una campaña para superar este problema en el año 2012 con la aparición de la corriente del Niño afectando nuevamente a los agricultores en general, perdiendo casi el 70% de sus sembríos. Entonces aquí también me menciona información adicional de otro año, incluso menciona cuáles fueron las causas de esa baja producción o que se disminuyera esa producción y fue por un fenómeno ambiental y también me menciona ese porcentaje. Entonces, miren que aquí menciona año tras año, no tengo que poner muchísimas fechas, no, yo como autor decido y defino, voy a poner 3 fechas, 4 fechas que hablen a través del tiempo que ha sucedido con esa situación, problema, ya sea que tengan la información en la empresa, pero también debo tratar de apoyarme en internet, información ya publicada que le dé fundamento a lo que yo estoy diciendo. Como yo apenas estoy realizando mi investigación, siempre tengo que apoyarme en otras fuentes. ¿Por qué? Porque ellos ya comprobaron esas situaciones, problemas que se han ocasionado, han ocurrido en otras empresas y ya lo tienen publicado. Entonces esa información ya es información verificada que me sirve de apoyo a mi argumento y a mi razonamiento. Entonces es muy importante buscar información de internet y apoyar ese argumento que estoy dando con mis palabras para que sea más creíble lo que estoy diciendo. La última parte de ese planteamiento del problema en una introducción para proyectos es la proyección del problema. Entonces aquí en este caso yo lo que voy a hacer es analizar ese problema y ver cómo se puede ver a futuro, o sea, qué puede seguir pasando si ese problema se presenta. En este caso, en ocasiones, bueno, allí está la pregunta, ¿qué pasa si el problema continúa igual? Y en este caso también es complicado encontrar información de proyecciones. No todos los temas de investigación hacen proyecciones. En el caso de temas medioambientales, sí hacen muchas proyecciones, por ejemplo, los gases de efecto invernadero, donde me mencionan qué podría pasar en el, no sé, en el 2030, que es como la fecha que están estableciendo allí, si se sigue produciendo los mismos gases de efecto invernadero que se están produciendo en el momento. Entonces, en ciertos temas yo sí voy a encontrar información publicada que me hablen respecto a eso, pero cuando yo no encuentro información publicada que me hable de eso, yo lo que puedo hacer es que en esa proyección del problema yo puedo estimar qué puede pasar. ¿Cómo lo voy a estimar? Si yo aquí ya redacté una situación actual, tengo datos, información de qué está pasando en este momento y también tengo datos de qué ha pasado a través del tiempo, entonces yo puedo establecer esta proyección. Si, por ejemplo, yo aquí en esta parte estoy trabajando en esa empresa y estoy midiendo esos tiempos de producción y digo, bueno, en el año 2019 se demoraba, no sé, una hora, eso lo estoy diciendo, no sé cuánto se puede demorar un producto en salir completo ya su producción, pero pues digamos, estoy haciendo una estimación, una hora se demora el tiempo de producir ese producto, y ese es el tiempo en el año 2019. En el año 2020 se demoró una hora y 10 minutos. En lo que va de este año del 2021 se ha demorado una hora y 15 minutos. Entonces ya ven que a través del tiempo ha aumentado. Tengo ciertos datos que me mencionan eso. Y si, por ejemplo, mes a mes miden ese tiempo de producción, se puede decir, bueno, en el 2021, en enero, se demoraba una hora y 15, pero resulta que en febrero ya se demoró una hora y 12 minutos. En marzo ya fue una hora y 14, entonces ahí yo hago una estimación, bueno, ¿qué podría pasar si esa situación, problema, no se mejora, si ese cuello de botella no se mejora o se mitiga en lo que queda del año 2021? Entonces yo ahí ya tengo unos datos en que puedo decir, no, es que si eso no se mejora, esa situación, o no se identifica dónde está bien el problema, pues al final de este año la producción va a poder aumentar, no sé, 10, 15, 20 minutos más de lo que está a este tiempo. Entonces es una manera también de plantear esta parte de proyección del problema. Si no encuentro información en internet con los datos que yo tengo,
en esa parte de la situación, de la descripción o situación actual, y en la parte de ese curso histórico, pues puedo plantear esta parte de la proyección. ¿Listo? Y por aquí ya les voy a mostrar el ejemplo de este mismo documento. En la proyección pues que este señor redactó, pues fue la siguiente. Según el informe del Plan Nacional 2021 y el informe realizado por la Cámara de Comercio en el 2018, concuerdan que entre las debilidades del sector agrícola está considerado el café como un producto que seguirá descendiendo tanto en calidad como en producción, generando pérdidas millonarias de más de 30 millones de soles por año. De igual modo, el Plan Regional al 2018 como situación problemática de mayor envergadura considera la desaceleración en la producción de café a un 48% por año, lo cual se proyecta el aumento de pobreza en las familias que se dedican a la cosecha de este producto. Entonces, miren que él aquí al final dice que ese 48% de esa disminución en la producción de café, pues, ¿qué va a hacer? Va a aumentar la pobreza y las cosechas de ese café. Entonces, en ese caso, yo también puedo hacer esa estimación y decir, bueno, es que si se aumenta tanto tiempo en la producción al final de este año 2021, en la empresa van a ocurrir ciertas cosas y es que aparte de que se produce menos en un tiempo mayor, eso disminuye los ingresos a la empresa, pues no sé, hacer que la empresa no llegue al punto de equilibrio, que se quiebre, que tenga que despedir trabajadores, bueno, puede ocasionar muchísimas cosas y eso también lo puedo yo mencionar allí con la información que ya tengo de los otros dos puntos. Y esto que está aquí es una matriz, es un cuadro, no obligatoriamente tienen que utilizarlo, no van a poner esta matriz como está aquí en el proyecto, no, esto simplemente es una metodología que se realiza para yo tener muy presente la información, pues que voy a poner en cada uno de estos puntos, entonces yo como que pego aquí la información para organizarla y ya luego de aquí la llevo al documento final. Como les digo, no es obligación, a mí no me tienen que entregar este cuadro porque no lo hacen de esa manera, trabajan con la plantilla, pero pues esa es una de las maneras, de las mejores maneras de plantear ese problema. Además de que aquí pues me voy acordando de los títulos y sé que tengo que tener toda esta información para plantear ese problema de mi introducción y adicional a eso pues les permite hacer la proyección del problema con los datos que yo tengo en esta situación actual y en ese curso histórico temporal. Ya todo lo demás de esta introducción para proyectos es tal cual como lo vimos en la última clase, la hipótesis o ese problema de investigación va a solucionar esta pregunta, cómo puede ser mejorada o modificada la situación actual, o sea, lo mismo. Aquí está lo de los objetivos. Para este proyecto, pues obviamente sí voy a plantear un objetivo general y objetivos específicos porque ya un proyecto es algo más amplio y difiere de un artículo científico de eso. El artículo es un resumen y el proyecto ya la investigación más amplia como tal. Todo esto que está aquí es lo mismo, las posibles soluciones o justificaciones, lo que yo ya les expliqué la última clase. No sé si tendrán alguna duda de esto y si no, pues voy a continuar con la segunda parte de la clase. Una ¿Alguien? pregunta, profe. Sí, dime. Ahí en las fuentes donde uno se apoya para el planteamiento del problema, parece que es histórico, no sé qué punto es que es. ¿Uno debe citar como tal la fuente, como usted nos explicó, o solo palabreado uno puede decir como dice en la revista o en el artículo tal? ¿O debe ser Tienen, citado? no, tienen que citarlo. O sea, si ustedes lo van a hacer parafraseado, porque hay dos tipos de cita, parafraseado o textual. Si tú lo tomas textual, pues debes citarlo como se cita una fuente textual. Pero si tú lo haces parafraseado, entonces si lo vas a hacer de esa manera, como lo mencionan aquí, debes hacerlo de la manera correcta. O sea, sí o sí tienes que citarlo. Si tomas información de internet, ya sea con tus palabras, pues debes de poner la cita parafraseada como se debe poner. Y si es una cita textual que copiaste tal cual como lo encontraste en el documento, entonces debes hacer la cita de esa manera para una cita textual. Y ya saben que hay largas citas textuales cortas y dependiendo de eso, así mismo voy a hacer la cita. Entonces, sí, esta información tienen que hacerlo con las citas en normas APA como se les enseñó el segundo día de clase. Listo, profe, gracias. Bueno.
Denme un momento, ya les aparece la otra presentación que dice estructura artículo científico. Por favor, que alguien me informe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces aquí vamos a ver algo que se llama estado de arte o revisión de literatura. En la plantilla, igual yo ya se los puse en la estructura para que lo tengan allí, lo van a encontrar como estado de arte o revisión de literatura. La plantilla de la universidad en normas APA esta edición lo tiene como marco teórico y ahí se va a poner toda la información de manera general. Ya la séptima edición, incluso creo que la universidad va a actualizar la sexta edición ya, no sé cuándo pues pondrá allí en la plata, ay, se me fue, en la página de la universidad esa plantilla, pero al momento está la sexta edición, entonces vamos a trabajar con esa sexta edición. En esa séptima sí dividen algo que se llama marco teórico, marco conceptual, revisión de literatura, dividen todo. En el caso de nosotros vamos a poner toda la información en un título que se llama marco teórico. ¿Qué va en ese estado de arte, revisión de literatura o marco teórico? Entonces en este punto van a ir conceptos, teorías o metodologías que hablen de mi tema de investigación. Esto se realiza con dos objetivos. El primero es que yo como autor tenga las bases suficientes para respaldar la investigación que estoy realizando. Entonces aquí voy a poner netamente toda información que encuentre en internet. Y aquí creo que es donde más van a utilizar esa parte de las citas en normas APA, porque todo este punto en el proyecto de curso es información tomada de internet. O sea, conceptos, definir conceptos, tomo información de internet, los tengo que citar, teorías que hablan sobre ese tema de investigación, tengo que citar metodologías que se han trabajado sobre el tema de investigación, tengo que citarlas. Y el segundo objetivo de esta parte de la estructura es que también yo voy a brindar información adicional a esa persona que va a leer mi documento. ¿Por qué? Porque en el caso, por ejemplo, yo no soy ingeniera industrial y tengo algún conocimiento de los temas de ustedes de ingeniería industrial, es porque lo he aprendido en los proyectos de curso. O sea, ustedes o sus compañeros me han enseñado a mí mucho de esa parte de la ingeniería industrial por medio de sus trabajos. Entonces, yo que no tengo conocimiento del tema, porque no soy ingeniera industrial, yo lo que hago es que en ese marco teórico, donde ustedes me van a poner conceptos, teorías y metodologías, voy a ampliar y voy a construir información, voy adquiriendo información y construyo ese conocimiento sobre el tema de investigación de ustedes. Entonces, esos son los dos objetivos. Tener bases suficientes que respalden la investigación, pero también darle información a ese lector de teorías, conceptos, terminología desconocida, porque este es el punto donde yo debo ampliar como tal esa información. ¿Qué preguntas voy a resolver en este punto? ¿De dónde vino ese problema? Entonces empiezo a mencionar, ¿hay alguna teoría o el origen de dónde se originó ese problema? ¿Hay estudios respecto a eso? Puedo poner esa información. ¿Qué se sabe ya sobre ese problema? Entonces también lo mismo, busco en internet, ¿qué se sabe sobre esa situación, problema? ¿Han hecho investigaciones? ¿Qué han encontrado? ¿Qué otros métodos se han utilizado para resolverlo? En el caso de un problema de investigación donde yo voy a trabajar con un solo método, digamos, métodos y tiempos, pero pues no sé, de manera general, y ahí se presentan ciertas metodologías de algunos cálculos, pero no voy a utilizar todos esos cálculos que están allí en esa metodología de métodos y tiempos, igual tengo que mencionar, o sea, si el tema tiene más métodos para poder medir esos tiempos, entonces establezco cuáles son los métodos que existen, hablo sobre ellos, pero ya cuando yo realice mi parte metodológica en mi proyecto, pues ya solamente voy a hablar del que me corresponde a mí o el que voy a trabajar allí. Pero si hay más métodos, pues debo mencionarlos cuáles son, no tan detallados, pero sí debo dar información si hay otros métodos para esa parte de los tiempos. Les voy a mostrar algo que este es un proyecto del semestre pasado, fue el mejor proyecto, incluso sacó 5. Ellos pues hicieron esta investigación y para poder hacer ese estado de arte pues realizaron una metodología, se las voy a explicar, ya les voy a indicar cuál es la manera correcta de incluirla en el documento final.
pero entonces lo voy a explicar primero cómo se debe hacer. El título pues que ellos le dieron a esa investigación fue Implementación de celdas fotovoltaicas para el aprovechamiento de energía solar como recurso renovable. En el caso de ellos, se hicieron unas preguntas o se les generaron ciertas preguntas respecto a ese tema, de esas celdas fotovoltaicas, de la energía solar, de recursos renovables, y dentro de esas preguntas pues estaba qué es el cambio climático. ¿Por qué? Porque pues estas implementaciones de estas celdas fotovoltaicas se da por ese cambio climático. ¿Por qué? Porque se busca aprovechar otros tipos de recursos que sean más amigables con el medio ambiente. Entonces, empezaron a buscar como toda esta información, qué son los gases de efecto invernadero, qué es el calentamiento global, cuál es el impacto ambiental generado por las grandes centrales eléctricas, qué son las energías renovables. Entonces, en este punto, como les dije, yo voy a empezar a generarme preguntas. No quiere decir que dentro de mi trabajo vaya a ir esto en forma de preguntas, no va de esa manera. Yo les voy a mostrar la manera adecuada, pero es para tener más claro las dudas que tengo sobre el tema que voy a hablar. Entonces, la mejor manera es hacerme preguntas. O sea, ¿qué preguntas se me generan a mí sobre ese tema de investigación? Estas que están aquí son algunas, no son todas. Él tiene más, pues más como tal allí, pero al momento fue las que les puse como para darles el ejemplo. ¿Me indican si les aparece el documento de Word? Sí, profe. Listo. Entonces, en el marco teórico de estos estudiantes, ellos buscaron pues esa información. Miren que en la diapositiva, la primera información que ellos tenían allí estaba en forma de pregunta y era, ¿qué es el cambio climático? Ya aquí en mi trabajo no lo voy a poner en forma de pregunta, simplemente voy a poner el título y tomo información de internet, la copio y la pego aquí como ellos lo hicieron. Lo mismo, la segunda pregunta que estaba ahí era cuáles o qué eran los gases de efecto invernadero. Entonces ellos aquí hicieron la definición, tomaron información de internet, donde se soportaba pues todo lo que decía allí. También hablaban o hacían una pregunta que qué es el calentamiento global. Entonces exactamente, copian información de internet, ya sea que sea parafraseado, citas textuales y las pongo allí. Y lo mismo aquí ellos tenían esta pregunta, estaba en forma de pregunta, pues aquí ya lo hicieron como en forma afirmativa y está ahí la parte de impacto ambiental generado por generación eléctrica de las grandes centrales y ahí hicieron toda la descripción de la información. Ellos tenían allá que son energías renovables, entonces aquí exactamente lo mismo. Les digo esto, ¿por qué? Porque me ha pasado que yo les explico la metodología de cómo se debe crear ese estado de arte y cuando me entregan el trabajo, me entregan esos títulos con preguntas. Entonces, las preguntas no van allí, las preguntas se utilizan como metodología para que a mí me quede más claro cuáles son las dudas que yo tengo respecto al tema de investigación y pues también las preguntas y que se me generen o que se me puedan generar a partir de ese planteamiento del problema, de la hipótesis que yo planteé. Entonces, todo eso lo voy a poner allí. No lo incluyo en forma de pregunta, lo hago en forma de pregunta para saber qué voy a incluir en esa sección de estado de arte o revisión de literatura. Ese estado de arte se utiliza más que todo para los proyectos. En el caso de los artículos científicos, es muy raro, pero en ocasiones lo que hacen es que esta información adicional la unen a la introducción. Entonces, cuando yo veo introducciones de artículos que son demasiado extensas, es porque dentro de esa introducción unieron esta parte del estado de arte. Pero es muy raro encontrar esos tipos de artículos. El siguiente punto que vamos a ver son los materiales y métodos. Entonces, esos materiales y métodos también son muy importantes en mi proyecto de investigación, porque aquí en este punto es donde yo voy a definir qué requiero, y esa es una definición como muy detallada de las cosas que requiero, de las actividades que requiero para poder llegar a la meta. ¿Cuáles son esas metas? Los objetivos que yo planteé. Entonces, para yo poder cumplir esos objetivos que planteé en mi proyecto de investigación, tengo que plantear esta sección de materiales y métodos. Entonces, ya sea para un artículo o en el caso de los proyectos, también van los materiales y métodos, o también pueden encontrarlo como metodología en los artículos científicos que descarguen de internet. Lo van a encontrar y es exactamente lo mismo.
Entonces, ya les voy a explicar uno por uno qué es un método, qué es un material, y ahí les voy a dar como unos ejemplos para que quede un poco más claro de qué los estoy hablando. Pero sí deben tener muy presente que es que con estos materiales y métodos yo logro realizar mi investigación, logro alcanzar las metas que me planteé en esos objetivos. Entonces, un método, en el caso de estos métodos, es todo el conjunto de procedimientos que yo requiero para poder lograr alcanzar los resultados de la investigación. Dentro de esos métodos voy a encontrar, pueden ser teorías, metodologías, ecuaciones, fórmulas que ya estén establecidas, que yo encuentre información de eso en internet, que tenga un procedimiento, un paso a paso, algo que esté ordenado, y con esto lograré alcanzar esa parte del objetivo. Ahora les voy a mostrar pues el ejemplo que les digo, donde están esta parte de los materiales. ¿Qué son los materiales? Los materiales van a ser todos los elementos o todo lo que yo requiero para llevar a cabo mi investigación. Dentro de esos materiales puedo incluir lugares y población de estudio. Entonces, cuando les menciono los lugares, si ustedes van a hacer o van a plantear esta metodología en una empresa, entonces en esta parte de los materiales y métodos, y en los materiales van a definir ese lugar que se va a considerar un material, porque es donde van a realizar la investigación y ustedes ahí van a dar información de dónde está ubicado, cómo se llama la empresa, puedo poner un mapa de dónde está la empresa ahí ubicada, una foto del edificio de la empresa, bueno, todo ese tipo de cosas lo voy a ubicar aquí. Y cuando hablo de la población de estudio, entonces exactamente allí también menciono lo mismo. Si mi población de estudio dentro de esa empresa es los empleados que están solo en la planta de producción, pues entonces eso es lo que voy a mencionar, que voy a realizar mi investigación con los empleados que se encuentran solamente en la sección de producción. Y sería otra parte de esos materiales. Entonces, para que les quede ahí como muy claro, dentro de los materiales también va lugares como la población de estudio. En esta imagen que está aquí de esos materiales, la metodología que se va a utilizar es una metodología para separar sustancias por medio del calor o por medio de la condensación. Entonces esto se haría como en un laboratorio de química donde se requiere separar unas sustancias, dos sustancias. ¿Cuál es el método? Pues es esa técnica que se llama condensación o separación de sustancias por medio de calor. Eso va a ser el método que requiere ciertos procedimientos lógicos y sistemáticos que ya están organizados, y para el caso de los materiales, esos materiales será lo que yo voy a utilizar, esos elementos que necesito para poder separar esas dos sustancias por la metodología de la condensación. Entonces aquí los mencionan, dice que para poder hacer ese método, esa metodología, necesito un soporte, un mechero, un balón, un termómetro, el condensador, el agua, las sustancias. ¿Les queda claro qué es un método y qué es un material? En muchas ocasiones se suelen confundir en esta parte de qué es un método y qué Yo es un... tengo dudas en material, profe. La verdad, pues en el tema que estamos trabajando. Bueno, entonces, los materiales van a ser todos los elementos que yo necesite para poder aplicar una metodología, o una teoría. Les voy a dar un ejemplo con unas encuestas. La encuesta es una metodología que uno utiliza, entonces, por ejemplo, yo puedo utilizar allí una encuesta solo para las personas, no sé, que son fumadoras, digámoslo así. Y voy a hacer ciertas preguntas. Y que esa encuesta debe tener ciertas características y que deben ser, no sé, personas mayores de 50 años que solo las pueden responder. Eso que te mencioné es toda la metodología, una metodología de una encuesta para personas fumadoras mayores de 50 años. En el caso, los elementos que yo requiero, los materiales que requiero para esa encuesta es definir, bueno, yo la encuesta la voy a hacer por medio de un Google Forms, entonces ese va a ser mi material. La encuesta tiene unas preguntas que es la metodología que yo voy a utilizar, pero ese Google Forms va a ser ese material, el elemento que me va a ayudar a que yo pueda realizar esa encuesta, que es la metodología.
Entonces, si lo voy a hacer por el Google Forms, si lo hago por una plataforma virtual, si lo envío por correos, entonces, por ejemplo, el correo sería otro material que yo voy a utilizar. Si lo hago de manera a mano, entonces también voy a poner allí que utilicé material impreso para poder realizar esas encuestas. Y Ya, esos profe. serían los materiales. ¿Listo? De todas maneras, ahora vamos a ver un ejemplo más amplio que es como lo que veníamos trabajando la última clase y ya va a quedar más claro bien qué es un material y qué es un método. ¿Listo? Entonces, esto que está aquí es el mismo artículo que veníamos trabajando, pero vamos a hablar sobre la sección de materiales y métodos. Se los voy a leer y mientras que se los leo, traten por favor de identificar de manera general cuáles podrían ser materiales y cuáles podrían ser métodos. ¿Listo? Entonces, se los voy leyendo, les voy explicando ciertas cosas y al final pues les pregunto para ver si entendieron bien qué es un material y qué es un método. Entonces, dice, el estudio se realizó en 2 sistemas ganaderos establecidos desde hace varios años. Allí me habla de 2 lugares, me habla de Ibagué, en el departamento del Tolima, incluso menciona unas características allí de la cantidad de lluvia anual pues en esa zona. Luego me menciona el otro lugar que es Buga la Grande, me dice que está ubicado en el Valle del Cauca y pues menciona también esas características de precipitación. Y dice que las 2 regiones se encuentran clasificadas como bosque seco tropical según esa clasificación de Holdridge. Los datos habla pues de esas vacas lecheros estaban conformados de la siguiente manera. El hato del Tolima estaba formado por ganado doble propósito, en su mayoría Holstein, porque esas son unas razas pues de ganado que hacen que sean animales especializados en la producción de leche. Y luego de allí me habla que en el Valle del Cauca trabajaron con ganado criollo, o sea, vacas criollas, no eran puros, y pues ahí me hablan de esos cruces que realizaron. Dicho ganado se conoce con el nombre de lucerna. Los arreglos silvopastoriles, esa palabra silvopastoril hace referencia al tipo de alimentación que le daban a cierto grupo de vacas y son pastos combinados con árboles y arbustos. Y el tradicional es solamente pastos, o sea, solo alimentaban a las vacas, unas con pastos y a otras las alimentaban con algo más nutritivo que involucraba pastos, los arbustos y árboles. En cada una de las regiones y fincas que se presentan por esa tabla número 1, ahora les voy a mostrar esa tabla número 1, y luego de ahí habla que excepto el grupo de ordeño a mano en Lucerna, todos los demás grupos de vacas se ordeñaron de manera mecánica. Entonces ahí también mencionan que unas vacas que estaban en esa finca llamada Lucerna las ordeñaron a mano y las otras por medio de un ordeño mecánico. Luego me habla de una actividad que ellos plantearon que fue el conteo de esas garrapatas en esas vacas. Dice, para realizar el conteo, los grupos de animales se separaron luego del ordeño y cada individuo se identificó por el número marcado en su anca. El conteo se realizó al lado izquierdo del animal, teniendo en cuenta las garrapatas perceptibles al tacto mayor a 4 milímetros. El cuerpo del animal se dividió en 8 regiones con el fin de que disminuir errores al momento de estar contando esas garrapatas. Entonces, las 8 regiones fueron el lomo, entonces primero contaron las garrapatas del lomo, luego costillas, abdomen, miembro anterior, miembro posterior, el área perianal, axilas y el la ubre. Los conteos se realizaron cada 15 días dentro del periodo comprendido entre mayo del 2012 y mayo del 2013. Entonces, esta es la tabla que mencionaban en el párrafo anterior. Ellos aquí lo que hicieron fue describir de una manera más detallada los lugares donde se trabajó, mencionaron allí la zona y el nombre de esas fincas. También hablaron el tipo de pastoreo, entonces hablaron allí, especificaron cuál fue el tipo de alimentación en cada una de esas fincas donde ellos hicieron ese conteo de garrapatas. Y acá al final también dan una información más detallada de los grupos de animales que ellos tenían ahí en el estudio. Entonces, por ejemplo, en esta finca de Chaco lo dividieron por la cantidad de leche que producían. Entonces pusieron las vacas de alta producción en un grupo, las de mediana producción y las terneras que pues todavía no estaban produciendo leche en otro grupo. Y entonces aquí ellos detalladamente mencionan esos materiales y las metodologías que utilizaron para poder realizar su estudio. Continuando con esas actividades que plantearon para poder alcanzar esos objetivos,
o ese objetivo general que ellos tienen allí al final de su introducción, está la producción de leche. Entonces, en este caso, la producción láctea de cada individuo en litros días se registró de forma mensual para el periodo de ejecución del proyecto para poder pues, obtener el valor promedio asociado al día del conteo, pero también incluyeron esa cantidad de leche producida 3 días antes del conteo de garrapatas y 3 días después de ese conteo de garrapatas. También se plantearon otra actividad que fue el análisis de esos datos. Yo ya conté las garrapatas y también tenía la cantidad de leche que producían estas vacas. Entonces, mi actividad final, o en este caso la de ellos, fue analizar los datos. ¿Cómo hicieron ese análisis? Entonces dicen, las cargas parasitarias de los diferentes grupos de vacas fueron analizados mediante un análisis de varianza con un diseño totalmente al azar. Se realizó una NOVA, esa NOVA es el mismo análisis de varianza para cada región. Se usó la prueba de Duncan para separación de medias de los grupos de producción y adicionalmente se llevaron a cabo regresiones lineales con el fin de determinar la correlación entre la cantidad de leche producida y la cantidad de garrapatas en el animal. Entonces ahora les voy a preguntar, de manera general, ¿cuáles son los materiales que ustedes identificaron en eso que les leí? De manera general. Las vacas. Las vacas, sí. ¿Qué más? Yo diría que la alimentación, La pasto. alimentación, sí, exactamente. ¿Qué otro material más identificaron ahí? En Las medida de garrapatas. La parte de las garrapatas van a estar ahí. ¿Pero qué otro más? la leche Los producida. lugares, profe. Los lugares, exactamente. Entonces, dentro de esos materiales estaban los lugares, los animales, también mencionaron la leche, también ustedes la mencionaron, las garrapatas y el tipo de alimentación. Miren que allí ustedes, todo eso que está ahí, todo lo mencionaron. Entonces, creo que ya les quedó esa parte clara que cuáles pueden ser los materiales. Ahora les voy a preguntar, de manera general, ¿cuáles son los métodos que ellos utilizaron? De manera general. Porque luego vamos a ver parte por parte. Contar las garrapatas. Bueno, ¿qué más? Alimentación variada, profe. Alimentación variada será una metodología. Profe, el uso de la herramienta para ordeñarlas mecánicamente. El uso de la herramienta. Bueno, entonces ahorita vamos a ver. De manera general, lo que ellos utilizaron o los métodos son los siguientes, y se los voy a mostrar, incluso ellos aquí los describen de una manera muy detallada porque miren que me ponen un título. Entonces, el primer método que ellos utilizaron o actividad que plantearon fue el conteo de esas garrapatas en el animal. Aquí en ese párrafo ya me muestra detalladamente cuáles fueron los pasos que siguieron o todas las metodologías que utilizaron para poder contar esas vacas. Luego de allí, otro fue la cantidad de leche, esa producción de leche, y otro fue el análisis de los datos. Entonces, de manera general, esas tres actividades que ellos se plantearon serían esos tres métodos que utilizaron en su investigación. Ahorita vamos a ver más detalladamente, punto por punto y método por método, lo que ellos realizaron en su investigación. Esto que yo tengo aquí es el objetivo general que está al final de la introducción. Y recuerden, los materiales y métodos me ayudan a mí a alcanzar este objetivo. Para esta investigación, ellos tenían allí como 3 objetivos o 3 actividades de manera implícita dentro de ese objetivo general. ¿Cuál era la primera? Ahí me decía, relacionar. Les voy a hacer una pregunta. Para ustedes poder relacionar o comparar algo, ¿lo pueden hacer con una sola variable? No. Y no, porque compararía. Exactamente, entonces requiero de otra variable para poder comparar. Entonces, antes de yo hacer esta relación, lo primero que tengo que hacer es definir cuáles son las dos variables que yo voy a comparar. Para este caso, la primera variable era el conteo de esos parásitos, de esas garrapatas, que utilizo una metodología, y la otra era la producción de leche, y estas son las dos variables que yo voy a comparar o a relacionar en ese análisis de datos. Entonces, según ese objetivo, vamos a mirar uno por uno. Se los voy a leer otra vez y ahí ya vamos a identificar de manera más detallada cuáles son los métodos y cuáles son los materiales. Entonces, para el caso
del conteo de esos parásitos en las vacas, ellos realizaron lo siguiente. Como les dije, esto ya se lo leí, pero lo voy a volver a leer para que lo entiendan y hagan un listado de manera más detallada de métodos y de materiales, ¿listo? Para realizar el conteo, los grupos de vacas se separaron luego del ordeño y cada individuo se identificó por el número marcado en su anca. El conteo se realizó en el lado izquierdo del animal, teniendo en cuenta las garrapatas perceptibles al tacto. El cuerpo del animal se dividió en 8 regiones con el fin de disminuir errores que se podían generar durante el conteo. Estas regiones fueron lomo, costilla, bueno, yo ya se los mencioné anteriormente, pero ahí están esas 8 regiones en que dividieron el animal para disminuir los errores al momento de contar. Los conteos se realizaron cada 15 días dentro del periodo comprendido entre mayo del 2012 y mayo del 2013. Ahora les pregunto, ¿cuáles fueron los métodos que utilizaron para poder contar esas garrapatas, para poder realizar esa actividad de conteo de garrapatas en las vacas? ¿Cuáles fueron? Ordeñar. Una vaca. ¿Cuál mencionaste tú, Laura, del ordeñar? No. ¿Cuál mencionaste La tú? distribución que le hicieron a las partes de la vaca. O sea, La empezaron- división de las partes de la vaca sí es una metodología. Ahorita están diciendo que la leche, ¿no? Miren que en este caso estamos fijándonos solamente, miren el título, conteo de ectoparásitos, o sea, de garrapatas en la vaca. Aquí solamente vamos a hablar sobre la metodología utilizada para contar esas garrapatas. Entonces, lo que mencionaba Laura ahí, la división en esas 8 partes del animal. ¿Cuál otro método hay? Hay varios métodos en ese Las que tema. fueran perceptibles al tacto, profe. La percepción al tacto es otro método. ¿Qué otro método hay ahí? ¿El conteo en sí, profe? Los tiempos, ajá, los tiempos de conteo también. Los periodos del conteo, sí. ¿Habrá otro método allí? ¿El conteo en sí, profe? No, pues ahí ya estamos hablando como tal de lo que se requiere para hacer ese conteo, que es la actividad general. O sea, el conteo en sí ahí Yo ya no veo entraría. que también tuvieron en cuenta las marcas, o sea, el número que las tenía, con las que las tenían marcadas. El número Pero de cuando se dividieron. cuando se dividieron los grupos, listo. Entonces, está separación por grupos, conteo al lado izquierdo del animal, conteo percepción al tacto, división del cuerpo en el animal y el conteo por periodos. Entonces, ahí están todos los métodos que se utilizaron para poder realizar ese conteo. Cuando menciona aquí que el conteo al lado izquierdo, pues ya estoy mencionando esta parte que dice que están marcadas, que están identificadas. Bueno, ¿qué materiales utilizaron allí? Las manos, gas. En ese caso, bueno, muchos mencionan eso. Cuando yo realizo una investigación, yo no me puedo incluir. ¿Listo? Entonces, yo no entraría a ser parte de esa población, no, yo no sería parte de la población, porque como es mi trabajo de investigación, yo tengo que hacerlo de manera impersonal, o sea, ahí no puede quedar esa parte de que yo estoy ahí metida, yo lo hice porque ya se sabe que tú lo hiciste, entonces ahí no vamos a incluir las manos ni mías, ni de los que me ayudaron, ni esa parte. ¿Qué materiales se necesitan? Profe, un sistema de medición porque dice que mayor a 4 milímetros, entonces deben utilizar algo para poder medir las garrapatas. Las manos. Pues la mano, ahí Son utilizaron la mano porque es percepción al tacto, entonces obviamente Pero esos 4 eso- milímetros no es que vayan a decir, no, vamos a medir con una regla y entonces están los 4 No, milímetros, eso sino toca que mano, es porque como son pequeñas no se pueden hacer Ajá. todas las cosas, entonces toca hacerlo con la mano. es con la mano, pero o sea, esa estimación ahí de que sea mayor a 4 milímetros, pues es como una estimación allí de las que se sientan más grandes, porque pueden ser que hay unas que ni se sienten, entonces las que se sientan contándolos, pasándole tú la mano por el animal, entonces ahí. ¿Qué se requiere para poder contar las garrapatas? Tarro, bailas echando. No. ¿A quién se las estoy contando yo? Pues uno necesita la vaca primero. ¿Cierto? Y la vaca es la población de estudio. ¿Qué más yo qué estoy contando? Bueno, ¿Garrapatas? Las garrapatas es la otra población de estudio. Son 2 poblaciones de estudio, las vacas y las garrapatas. ¿Listo? Entonces allí, material primero, los animales. Si no tengo los animales, no voy a poder contar esas garrapatas. ¿Qué estoy haciendo? Pues contando las garrapatas. Y por aquí me hablaba de que estaban marcadas a un lado del anca, entonces está el instrumento.
que ellos utilizaron pues para marcar esas vacas. Continuando con la segunda actividad que fue la producción, esa productividad, entonces tenemos la producción láctea de cada individuo en litros día se registró de forma mensual para el periodo de ejecución del proyecto. Para obtener el valor promedio asociado al día del conteo, se incluyó tanto la producción de 3 días antes de contar esas garrapatas y 3 días después. Pregunta otra vez, ¿cuáles son los métodos ahí? La producción láctea de cada individuo. Producción láctea de cada individuo. ¿Qué más métodos pueden estar allí? La ejecución del proyecto. No. No, ¿Qué el más? registro. Hay un El registro. mensual. El registro mensual, listo. Ese es el periodo de registro mensual. ¿Qué más hay ahí? La cantidad que se generó, el periodo, El periodo, ajá, de los -3 y 3 días, listo. ¿Y otro más? promedios. Los promedios, exactamente, Laura. Entonces está el registro mensual que mencionaron, el promedio de producción y esos dos periodos que estaban allí establecidos. ¿Listo? Materiales. Profe, ¿cómo se refiere así producción de leche 3? ¿Cómo así? Ahora aquí es -3, es -3 días antes de la producción de leche, -3 días, ahí me falta el -3 días antes de, no, aquí está, 3 días antes del conteo y 3 días después del conteo. A eso se refiere ok. -3 y 3. Que tomaron el registro o tuvieron en cuenta esos 3 días. Antes de contar las garrapatas, el día que contaron las garrapatas y 3 días después. ¿Listo? Materiales. Animales, profe. Los animales, ¿y qué más? Profe, planillas o algo para registrar. Las planillas. No, la unidad ¿Qué de más? medida. ¿Qué más? La unidad de Materiales. medida, profe. No, la unidad de medidas es un método, porque va a tener Sí. una ecuación, un cálculo, algo que ya está teóricamente establecido, entonces eso es un método. Entonces, dentro de lo que mencionaron está la producción de leche, el instrumento para pesar la leche, había mencionado las vacas, anteriormente ya las habíamos mencionado, ya estaban allí como tal, pero en este caso necesitamos primero la leche, que es lo que vamos a pesar, y lo otro, el instrumento para pesar la leche. Tal vez ahí falta algo donde registraron, que ahí no está incluido, pero esa parte del Recipiente. el recipiente puede ser, ahí no lo mencionan. Si yo quiero ser tan detallado, lo puedo poner allí. No lo mencionan, pero pues necesito un recipiente para poner la leche. También puede estar, llevaron un registro mensual, entonces puedo poner allí, no sé, utilizaron Excel, lo hicieron en una tabla a mano, bueno, entonces ahí también puedo poner esa parte en materiales. Y vamos a ir por el último punto, que es la relación entre el conteo de garrapatas y la cantidad de leche. Se los voy a volver a leer. Las cargas parasitarias, y se llama análisis de datos. Las cargas parasitarias de los diferentes grupos fueron analizados mediante un análisis de varianza siguiendo un diseño totalmente al azar. Se realizó una NOVA para cada región. Se usó la prueba de Duncan para separación de medias de los grupos de estas vacas que estaban en producción y adicionalmente a esto le hicieron una regresión lineal para determinar esa relación entre la cantidad, de leche que produce un animal y la cantidad de garrapatas que tiene. Pregunta, ¿cuáles son los métodos que utilizaron ahí? La NOVA. La NOVA, sí, exactamente. ¿Qué otro método? La prueba Duncan. La La prueba Duncan. Duncan, sí. ¿Y cuál otro? El análisis de varianza. La NOVA es el mismo análisis de varianza, es lo mismo, solo que estas son unas siglas, pero es lo mismo. ¿Qué otra más? La regresión lineal. La regresión lineal, exactamente. Entonces ahí están los métodos. Ahora les voy a preguntar, ¿cuáles fueron los materiales?
¿Qué materiales necesito yo para poder hacer esos análisis de datos y utilizar estos métodos de estadística? El lugar, profe, ahí se habla de región. No, ahí ya no, porque aquí, ¿qué estoy analizando aquí? Datos, entonces allí el lugar ya no va. ¿Qué Pues que ahí- necesito? Profe, pero ¿Qué? eso usted los tiene, no es el análisis de varianza. Pero Esos son los el- métodos, Ah, ok. los materiales, faltan los materiales Los para poder... materiales para hacer el análisis de varianza, ¿Qué materiales necesito yo para eso? las garrapatas. No, yo ya ahí no necesito garrapatas. ¿Yo qué estoy haciendo? Aquí dice análisis de datos. Si yo no estoy analizando Ok, ¿tendré Los las vacas y las resultados. garrapatas? Los resultados, sí, las cantidades. Los datos y qué otra cosa más necesito. Muestras. Muestras, no, aquí estoy analizando datos ya. O sea, yo ya pesé la leche y sé los valores. Yo ya conté las garrapatas y sé los valores de esas garrapatas o la cantidad que tenía cada uno de los animales. ¿Qué más necesito yo? Ya mencionaron que lo primero son los datos. ¿Qué más necesito yo para analizar esos datos? Para poder hacer análisis de varianza, prueba de Duncan y regresiones lineales. ¿Qué material necesito? Ninguno. ¿Cómo voy a hacer ese análisis de varianza? ¿Ustedes lo hacen en la mente? ¿Cómo lo hacen? Con los datos, profe, recolectados. Sí, pero los datos y esos datos, En un ¿a dónde los PC. lleva? En un En una computador. fórmula. Pero sí, en una fórmula, pero eso se llama un software estadístico, donde Excel. Excel puede ser un software estadístico, o hay otros más que cuando ustedes vean, creo que el otro, ustedes están viendo estadística este semestre. Puede ser que este semestre o el otro vean bien esos software estadísticos, pero hay varios, pero sí, uno de esos es Excel. Entonces, sí. Bueno, entonces está el software estadístico y datos. Pablo, habla de nuevo para ver si te escucho porque no sé. Que creo que ahora sí te estaba escuchando. Bueno, con esto se termina ya esta parte de materiales y métodos. Les voy a explicar ya lo que deben hacer para la siguiente clase. Ya les voy a mostrar allí las actividades. Y qué pena, Paola, es que ya aparece Pablo, entonces por eso te di así. Ya les voy a compartir. Me indican si pueden ver el Word. Sí, profe. Bueno, entonces, con el mismo artículo que ustedes ya están trabajando en los mismos grupos, van a hacer lo siguiente. Van a hacer un listado de materiales de manera general. Ya les voy a compartir ahorita la presentación que estábamos viendo ahorita para explicarles qué es lo que deben hacer. Entonces, el listado general va a ser este, o sea, de manera general voy a decir cuáles son los materiales, no lo voy a hacer objetivo por objetivo o actividad a actividad, no, en la primera instancia es un listado de materiales. Ojo muchachos, es un listado, no me vayan a copiar y pegar tal cual como están allí todo este texto, no, o sea, es un listado, lo van a hacer tal cual como se los mostré aquí en la clase, y también un listado de manera general de los métodos que utilizaron, no en profundidad, sino de manera general. Eso es lo que van a hacer en los dos primeros puntos. Luego van a hacer un análisis en donde van a mirar la parte de materiales y métodos y van a plantear actividades que se lleven, que se lleven allí para cumplir la meta. En el caso de este artículo les voy otra vez a mostrar las actividades. Ellos aquí plantearon 3 actividades, que fue el conteo de garrapatas, fue uno, el otro fue la producción y el otro fue el análisis de datos. Y miren que aquí en el objetivo, que es lo que ustedes tienen que mirar, porque esos materiales y métodos me van a llevar a cumplir este objetivo. Entonces también tienen que hacer exactamente lo mismo. Si su artículo tiene objetivos específicos, pues ahí ya les queda más fácil porque cogen el objetivo específico si tienen 2 o 3 y van a decir, bueno,
El objetivo específico número 1, se realizaron las siguientes actividades para poder cumplir con él. En el objetivo específico número 2, se realizaron tales actividades para poder cumplir con ese objetivo, y en el 3, tales actividades. Y las menciono allí, tal cual como lo encuentro en el artículo. Luego, de allí, lo que deben hacer es esta parte. Después de haber identificado esas actividades o métodos que cumple cada uno de esos objetivos específicos, y si no tengo objetivos específicos, pues debo coger mi objetivo general y en ese objetivo general identificar, así como el ejemplo que les mostré el día de hoy, cuáles son las metas que van a alcanzar. Mire que ahí era un objetivo general, pero dentro de ese objetivo general señalé 3 metas que ellos tenían planteadas alcanzar. Entonces ustedes van a hacer lo mismo en el caso de que no tengan esos objetivos específicos. Si tienen objetivo específico, entonces simplemente me ponen objetivo específico número 1, lo ponen allí y mencionan de manera detallada, tal cual como lo vimos en la clase, así como se los expliqué ahorita, de manera detallada por cada actividad o método, ahí van a señalar. Los métodos para esta actividad fueron estos, los materiales para esta actividad fueron los siguientes. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda? ¿Les quedó claro qué es lo que deben hacer en la actividad? Profe, ¿ese material está en el Teams? Ahora les va, sí, este material está en la unidad 1 de los archivos, ahí en la carpeta de la clase del día de hoy. Ahí están, tanto las diapositivas como esta actividad. Y también les va a aparecer ahora en el canal en el canal de publicaciones de la unidad 1, la tarea publicada. También encuentran esto mismo o ya encuentran el archivo de Word dentro de esa carpeta de las clases, de la clase del día de hoy. Listo, y por acá está la fecha, lunes 12 de abril, que es nuestra próxima clase. Eso es una parte. La otra parte que va a quedar para entregar después, y para los que se conectaron más tarde, una de las tareas que tenían para ahorita en abril se las aplacé para mayo. A final de mayo, cuando ya terminemos las clases, van a entregar esa tarea, que es la de problemas ambientales en pareja, para que no les quede como muy cargado. Ya les voy a compartir entonces lo del proyecto. Ese es mi escándalo, ¿es qué? Ah, bueno. Denme un momentico. Listo, entonces, lo otro es lo del proyecto de curso, que ya vamos a empezar a trabajarlo, porque con lo que vimos el día de hoy ya tienen para plantear la introducción de ese proyecto de curso y el estado de arte. ¿Listo? Entonces, ese va a ser el primer avance que van a presentar. Eso también está en la carpeta de la clase del día de hoy, con toda la estructura. También les va a aparecer publicado como tarea en las publicaciones de la unidad 1, tal cual está toda la misma información, la fecha de entrega también. Lo primero que deben hacer es utilizar esta plantilla institucional. Entonces aquí les indiqué dónde la van a encontrar, ahí la van a tener, la descargan y trabajan sobre ella. Ya tiene las normas APA, tiene incluso ahí algunas indicaciones que ustedes pues pueden seguir. Listo, está la portada, tabla de contenido, títulos, autores, el resumen, las palabras claves, aunque esto está ubicado en este punto, solo cuando veamos esto en la clase lo van a empezar a trabajar. Ahorita no, ese espacio lo van dejando en blanco. Simplemente van a llenar lo que necesitan o lo que pueden llenar hasta el momento, que es la portada, y si le van a dar pues el título y los autores. Esa parte la van a poner allí. Nada más. Y resumen, palabras claves, todavía no. ¿Qué voy a hacer yo para este primer avance? La introducción con planteamientos para proyectos, que fue la que vimos el día de hoy, no la de la clase pasada, sino la del día de hoy. En la carpeta de introducción, ahí está, de la clase pasada, van a encontrar esta, dice introducción, proyectos. Esa es la que voy a trabajar en mi proyecto de curso. Y van a tener la estructura completa. El estado de arte o revisión, que fue lo que vimos el día de hoy, va a ser de 3 a 5 páginas. Si se van a tomar un poco más, pues máximo 2, 3 páginas, porque el semestre pasado algunos estudiantes me presentaron proyectos que ya era como la tesis de grado, tenían 60 páginas, 70 páginas, entonces no, muchachos.
Esto nos va a servir para que empecemos a utilizar esa plantilla que no es tan fácil, pero tampoco vamos a hacer un proyecto de grado todavía, o sea, no estamos en ese punto. Entonces, este trabajo tiene ciertas características y una de esas, pues es que este estado de arte debe tener máximo 5 páginas. Si de pronto requiere un poco más de páginas para ampliar la información, 2 o 3 páginas más. Materiales y métodos, que es lo que vimos hoy, pero el avance no lo vamos a entregar hasta ese punto. Resultados, análisis de resultados o discusión, conclusión y la tabla bibliográfica que debe tener mínimo 15 referencias bibliográficas. Deben realizar el trabajo con normas APA. Les puse aquí para las citas y referencias. ¿Por qué? Porque la plantilla de la universidad ya tiene lo del número de páginas, lo de la parte de la página, todo el diseño, ya tiene todo, absolutamente todo. Solo tienen que incluir la información allí, nada más. Extensión máxima de todo ese trabajo, 30 hojas, incluyendo todo. Portada, tabla de contenido y tabla de bibliografía. ¿Qué van a entregar en ese avance número 1? La introducción para proyectos que vimos el día de hoy, objetivos. El general, los específicos, ustedes son los que van a decidir cuántos objetivos específicos van a plantear. Recomendación, planteen solamente 2 objetivos. ¿Por qué? Por el tiempo que tenemos para la presentación del proyecto. Entonces, la idea es que con 2 objetivos específicos está bien y les va a servir para hacer el trabajo. Y el estado de arte, también fue lo que vimos el día de hoy, que ya saben que son de 3 a 5 páginas. Esto es lo que van a hacer en la primera entrega. ¿Alguna duda de este proyecto? Es en los mismos grupos que están haciendo lo del artículo, el tema es libre. Vale, profe. Profe, una pregunta. Pues, no sé, me acabo de... demasiado, por decir para mí, ¿no? Pero bueno. Profe, nosotros tenemos aparte de esta la otra actividad. ¿La otra también la podemos hacer en los grupos que venimos o hay que separarnos? ¿Cuál? ¿La que les acabé de explicar o cuál? La que está para entregar el 30. De mayo es en parejas. ¿No lo podemos hacer en los mismos grupos, profe? No. Es que es una introducción de una página, Laura, y 4 personas para una introducción que tengan como 2 párrafos, 3 párrafos, es mucho. Ah, no había visto que era una página, profe. Entonces, por eso les digo, o sea, ya tiene que ser en pareja. Y ya lo que hacen es que si son 4, pues dividirse. Pero ya 4 personas para esa introducción, pues es mucho. Vale. Entonces... sí, esto está largo, profe, no le podemos quitar cosas. No. Ese es el proyecto que siempre han presentado, pero es que el primer avance no van a entregar todo eso. El primer avance van a entregar la introducción y el estado de arte, que son alrededor de unas 8 hojas. O sea, son 4 personas y no... Profesora. Tienen... Vale, Dime. Profesora. Dime. Nosotros quedamos 3. Sí, porque bueno, a nosotros nos dificulta de pronto conseguir. En el caso de ustedes, ya me habían mencionado, dije que en el caso de ustedes para la parte pues de la introducción se harán ahí los 3, pero pues ya 4 ya es muchas personas. Pero hola, profe. Hola, en el caso de los 3 sí. Profe, gracias. ¿Listo? Ya, ahora sí tengo audio. Sí, Paola, ahora sí. Bueno, profe. Ok. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Profe, una consulta. Dime. Sí, profe, este avance, o sea que este es el proyecto final, ¿no? Sí, es el proyecto final. Y el otro es el que el que va en parejas, que solamente es hacer una introducción. Sí, pero eso lo entregan, o sea, esa introducción la van a entregar después de que terminemos clase, o sea, después de que ya presenten ustedes la exposición de su proyecto, eso lo entregan allá después de que terminemos la clase. Okay. Y es en ¿Y pareja. la exposición del proyecto cuándo sería? ¿El 18? No. ¿O ya finalizando? No, eso es a final de semestre. Eso es el primer avance que van a entregar. O sea, ustedes hacen un avance, yo les reviso esto, ustedes corrigen y ya luego de allí van a entregar el avance número 2, que ese avance normalmente lo hacen, se les da el tiempo de la clase para realizar ese avance y ya de ahí entregarían el proyecto al final. Ok, profe. Y qué pena o sea que el tema para el proyecto es
es libre o lo que usted nos había puesto del tema ambiental? No, el problema ambiental es para redactar una introducción, pero eso es aparte, eso es aparte. Ustedes aquí eligen el tema, Ah, el ok, que quieran. listo. Lo de la introducción es aparte de esto y aquí. O sea, ustedes eligen el tema que quieren. Incluso lo que hacen, lo que han hecho en otros pues grupos es que como los pueden a presentar otros proyectos de curso, entonces presentan el mismo proyecto acá, pero recomendación. Tienen que presentar el proyecto de aquí, o sea, con el tema que evaluaron en la otra asignatura, pero tiene que tener esa estructura. Si ustedes me llegan a presentar una introducción que no tenga esa estructura, pues así mismo será la nota. ¿Por qué? Porque en seminario de investigación exactamente lo que yo evalúo es esto, esa estructura metodológica de investigación que se les enseñó aquí en la clase. Entonces, para que lo tengan presente, no hay ningún inconveniente. El semestre pasado creo que la mayoría, muchos presentaron el proyecto de curso de estadística. Incluso les servía mucho porque ya tenían allí una hipótesis planteada, tenían resultados con gráficas, de encuestas y de cosas así. Entonces, si los pusieron a hacer ese proyecto, pues articúlenlo a esto y lo que hacen es adicionar la información que les haga falta o estructurar bien la introducción. Entonces, para que lo tengan allí como muy presente. ¿Listo? Y por eso es que esos trabajos también los hago en grupo, exactamente por eso, porque sé que requiere de tiempo, pero pues 4 personas es suficiente para que realicen esa primera entrega. Ya los que se hicieron de 3, pues fue porque se quisieron organizar de esa manera y se los permití, pero pues ya fue por decisión de ellos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Profe, para el 12 hay otra tarea, ¿cierto? Para entregar el 12 de abril. La que les acabé de explicar del artículo que están trabajando. Esa es con base a Al ar- descargar. El mismo artículo que vienen trabajando, con ese siguen haciendo, con el que hicieron la introducción donde señalaron y resaltaron las partes de o la estructura de esa introducción, con ese Listo. mismo artículo analizan ahora los materiales y métodos y lo que sigue en la siguiente clase, entonces analizan allí la parte final de ese artículo. Pero todo Listo, es con el entiendo. mismo artículo, ¿listo? Listo, profe. Muchas gracias. Bueno, ¿más preguntas?